Hola a todos, buenas noches. Seguimos con el proyecto Leamos. Esta noche vamos a leer La oveja negra y demás fábulas de Augusto Monterroso. En este libro se bosqueja 40 textos. Augusto Monterroso nació en Honduras en 1921. Sin embargo, también fue nacionalizado con, como un guatemalteco, perdón, y también se exilió por mucho tiempo y vivió en México. Es ahí en donde se desarrolla la mayoría de su literatura, recibe algunos premios. Los últimos fue el Premio Nacional de Literatura de Guatemala en 1997 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2000. Es considerado uno de los maestros en todo lo que tiene que ver la minificción. En esta ocasión, este libro ha sido eh, editado y publicado en Ecuador en marzo del 2011 por la editorial Santillana. Comenzamos con el primer texto. Se titula El conejo y el león. Un célebre psicoanalista se encontró cierto día en medio de la selva, semi perdido, con la fuerza que dan el instinto y el afán de investigación, logró fácilmente subirse a un altísimo árbol, donde el cual pudo observar a su antojo no sólo la lenta puesta del sol, sino además la vida y costumbres de algunos animales, que comparó una y otra vez con la de los humanos. Al caer la tarde, vio aparecer un lobo, al conejo, por otro lado al león. En un principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después ambos animales sintieron sus respectivas presencias y cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era hombre. El león estremeció la selva con sus rugidos, sacudió la melena majestuosamente como era su costumbre, y hendió el aire con sus garras enormes. Por su parte, el conejo respiró con mayor celeridad, vio un instante a los ojos del león, dio media vuelta y se alejó corriendo. De regreso a la ciudad, el célebre psicoanalista publicó cum laude su famoso tratado en que demuestra que el león es el animal más infantil y cobarde de la selva, y el conejo el más valiente y maduro. El león ruge y hace gestos y amenaza al universo movido por el miedo. El conejo advierte esto, conoce su propia fuerza y se retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser extravagante y fuera de sí, al que comprende y que después de todo no le ha hecho nada. Así termina esta hermosa fábula titulada El conejo y el león. Estamos con este proyecto ya que tenemos el objetivo de llegar a mucha gente y sobre todo con el ánimo de ser un gestor de cambio y que nuestros pequeños también se inmiscuyan en la lectura y también se vinculen a otros medios de distracción como es el canto, la música, la poesía y a través de la lectura, a través de los libros, ellos pueden viajar a distintos universos y escenarios.
Continuamos con las fábulas de Augusto Monterroso, en esta ocasión, el mono que quiso ser escritor satírico. En la selva vivía una vez un mono que quiso ser escritor satírico. Estudió mucho, pero pronto se dio cuenta de que para ser escritor satírico le faltaba conocer a la gente y se aplicó a visitar a todos y a ir a los cócteles y observarlos por el rabo del ojo mientras estaban distraídos con la copa en la mano. Como era de veras gracioso y sus ágiles piruetas entretenían a los otros animales, en cualquier parte era bien recibido, y él perfeccionó el arte de ser mejor recibido aún. No había quien no se encantara con su conversación, y cuando llegaba era agasajado con júbilo, tanto por las monas como por los esposos de las monas y por los demás habitantes de la selva, ante los cuales, por contrarios que fueran a él en política internacional, nacional o doméstica, se mostraba invariablemente comprensivo, siempre claro, con el ánimo de investigar a fondo la naturaleza humana y poder retratarla en sus sátiras. Así llegó el momento en que entre los animales era el más experto conocedor de la naturaleza humana, sin que se le escapara nada. Entonces, un día dijo: voy a escribir en contra de los ladrones. Y se fijó en la urraca y principió a hacerlo con entusiasmo, y gozaba y se reía y se encaramaba de placer a los árboles por las cosas que se le ocurrían acerca de la urraca. Pero de repente reflexionó que entre los animales de sociedad que lo agasajaban había muchas urracas, y especialmente una, y que se iban a ver retratadas en su sátira, por suave que la escribiera, y desistió de hacerlo. Después quiso escribir sobre los oportunistas y puso el ojo en la serpiente, quien, por diferentes medios auxiliares, en realidad de su arte adulatorio lograba siempre convencer o sustituir, mejorándolo sus cargos, pero varias serpientes amigas suyas, y especialmente una, se sentirían aludidas y desistió de hacerlo. Después deseó satirizar a los laboriosos compulsivos y se detuvo en la abeja, que trabajaba estúpidamente sin saber para qué ni para quién, pero por medio de sus amigos de este género, y especialmente uno, se ofenderían. Terminó comparándole favorablemente con la cigarra, que egoísta no hacía más que cantar y cantar dándoselas de poeta, y desistió de hacerlo. Después se le ocurrió escribir contra la promiscuidad sexual y enfiló su sátira contra las gallinas adúlteras que andaban todo el día inquietas en busca de gallitos. Pero tantas de estas lo habían recibido, que temió lastimarlas y desistió de hacerlo. Finalmente, elaboró una lista completa de las debilidades, de los defectos humanos, y no encontró contra quién dirigir sus baterías, pues todos estaban en los amigos que compartían su mesa y en el mismo. En ese momento
renunció a ser escritor satírico y le empezó a dar por la mística y el amor y esas cosas. Pero a raíz de eso ya se sabe cómo es la gente. Todos dijeron que se había vuelto loco y ya no le recibieron tan bien ni con tanto gusto. Así termina esta historia, el mono que quiso ser escritor satírico y al final no lo fue por adulador. Otro de los textos que vamos a leer esta noche se titula La mosca que soñaba que era un águila. Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad, no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos. Pero cuando volvía en sí lamentaba con toda el alma no ser un águila para remontar montañas y se sentía tristísima de ser una mosca y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta y daba tantas vueltas hasta que lentamente por la noche volvía a poner las sienes en la almohada. Estos son los textos de Augusto Monterroso. Es uno de los grandes escritores hispanoamericanos e igual con todos sus relatos, sus mini ficciones, ha dejado un gran legado en la literatura. A continuación, la fe y las montañas. Al principio, la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, éstas no hacían sino cambiar de sitio y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior, cosa que por supuesto creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien muy lejano o inmediato tuvo un ligerísimo atisbo de fe. Esta es una de las fábulas más universalizadas de este autor y recuerdo haberla leído algunas veces y cuesta mucho entender cómo a veces perdemos la fe y con solo nuevamente ponerla a flote podemos resolver muchas cosas o tal vez desmejorar otras tantas.
Otro de los textos de este libro se titula La tela de Penélope, ¿a quién engaña a quién? Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser bastante sabio, era muy astuto. Casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con su astucia observaba que a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esa manera, ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. Así termina esta fábula y la que da título a su libro, La oveja negra, relata lo siguiente. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido se levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Continuamos con la fábula que se titula El sabio que tomó el poder. Un día, hace muchos años, el mono advirtió que entre todos los animales era él quien contaba con la descendencia más inteligente, o sea, el hombre. Animado por esta revelación, empezó a estudiar un gran lote de libros, arrumbados desde antiguo en su casa, y a medida que aprendía a conducirse como ser importante frente a las situaciones más comunes, fue tal su empeño que en poco tiempo hizo enormes progresos, aconsejado por la zorra en política y en saber por el búho y la serpiente. De esta manera, ante el asombro de los inocentes, pronto inició su ascenso a la cumbre, hasta que llegó el día en que amigos y enemigos lo saludaron secretario de León. Sin embargo, durante un insomnio en los que había caído desde que sabía tanto, el mono hizo aún otro descubrimiento sensacional: la injusticia de que el león, que contaba únicamente con su fuerza y el miedo de los demás, fuera su jefe, y él, que si quisiera, según leyó, no recordaba dónde, con un poco de tesón podía escribir otra vez los sonetos de Shakespeare.
un mero subalterno. A la mañana siguiente, armado de valor y aclarando una y otra vez la garganta, durante más de una hora expuso a León, con largas y elaboradas razones, la teoría de que, acuerdo con la lógica más elemental, los papeles debían cambiarse, pues para cualquiera con 2 dedos de frente era fácil ver cómo lo aventajaba en descendencia y, por supuesto, en sabiduría. El león, que intrigado por el vuelo de una mosca, en ningún momento había bajado la vista del techo, estuvo conforme con todo. En ese mismo instante le cambió la corona por la pluma y, asomándose al balcón, anunció el cambio a la ciudad y al mundo. De ahí en adelante, cuando el mono le ordenaba algo, el león, siempre de acuerdo, asentía invariablemente con un zarpazo, y cuando el mono lo regañaba por alguna orden mal entendida o por un discurso mal redactado, con 2 o 3, hasta que pasado poco tiempo, en el cuerpo del nuevo rey, o sea, el mono sabio, no iba quedando sitio del que no manara sangre o cosas peores. Por último, el mono, casi de rodillas, rogó al león volver al anterior estado de cosas, a lo que el león, aburrido, como desde hacía 1000 años, le respondió con un bostezo que sí y con otro que estaba bien, que volvieran al estado anterior de las cosas, y le recibió la corona y le devolvió la pluma, y desde entonces el mono conserva la pluma y el león la corona. Para terminar esta noche de lectura, vamos a leer 2 fábulas más y a lo largo de esta semana estaremos terminando estos relatos o fábulas de Augusto Monterroso. El espejo que no podía dormir. Había una vez un espejo de mano que, cuando se quedaba solo y nadie se veía en él, se sentía de lo peor, como que no existía, y quizá tenía razón, pero los otros espejos se burlaban de él, y cuando por las noches los guardaban en el mismo cajón del tocador, dormían a pierna suelta, satisfechos, ajenos a la preocupación del neurótico. Otra de las fábulas dentro de este libro se titula El búho que quería salvar a la humanidad. En lo más intricado de la selva existió en tiempos lejanos un búho que empezó a preocuparse por los demás. En consecuencia, se dio a meditar sobre las evidentes maldades que hacía el león con su poder, sobre la debilidad de la hormiga, que era aplastada todos los días, tal vez cuando más ocupada se hallaba, sobre la risa de la hiena, que nunca venía al caso, sobre la paloma, que se queja del aire que la sostiene en su vuelo, sobre la araña que atrapa la mosca, y sobre la mosca que con toda su inteligencia se deja atrapar por la araña, y en fin, sobre todos los defectos que hacían desgracia a la humanidad. Y se puso a pensar en la manera de remediarlos. Pronto adquirió la costumbre de desvelarse y de salir a la calle a observar cómo se conducía la gente, y se fue llenando de conocimientos científicos y psicológicos
que poco a poco iba ordenando en su pensamiento y en una pequeña libreta. De modo que algunos años después se le desarrolló una gran facilidad para clasificar y sabía a ciencia cierta cuando el león iba a rugir y cuando la hiena se iba a reír, y lo que iba a hacer el ratón del campo cuando visitara al de la ciudad, y lo que haría el perro que traía una torta en la boca cuando viera reflejado en el agua el rostro de un perro que traía una torta en la boca, y el cuervo cuando le decían qué bonito cantaba. Y así concluía: si el león no hiciera lo que hace, sino lo que hace el caballo, y el caballo no hiciera lo que hace, sino lo que hace el león, y si la boa no hiciera lo que hace, sino el que hace el ternero, y el ternero no hiciera lo que hace, sino lo que hace la boa, y así hasta el infinito, la humanidad se salvaría, dado que todos vivirían en paz y la guerra volvería a ser como en los tiempos en que no había guerra. Pero los otros animales no apreciaban los esfuerzos del búho, por sabio que éste supiera que lo suponían, antes bien pensaban que era tonto, no se daban cuenta de la profundidad de su pensamiento y seguían comiéndose unos a otros, menos el búho, que no era comido por nadie, ni se comía nunca a nadie. Así terminamos la lectura de La oveja negra y demás fábulas. Como les conversaba al inicio, este libro tiene 40 fábulas que serán leídas durante esta semana. Agradecerles infinitamente por siempre estar acompañándonos. Agradecer igual. Ayer tuve la gratificante entrevista con uno de los colectivos que también está dentro de esta conformación de ir dentro de las parroquias difundiendo el arte. Así que agradecerle a Marco Medina. Próximamente saldrán estos episodios. Agradecerles igual a todos los que ven, comparten y también están dentro de la gestión cultural y sobre todo están influyendo a que varios niños jóvenes, adolescentes y adultos también tengan este gusto por la lectura, por la escritura, por la pintura. Es muy bonito crecer dentro de un lugar en donde nos rodeamos de todas estas cosas que al parecer son simples, pero forman nuestra personalidad, forman nuestra forma de vida y además nosotros también ya con la adultez podemos hacerlo. En este caso, volver a leer las fábulas ha traído en mí los recuerdos de niña. Nosotros, al menos en lo que es fábulas, recordamos siempre el libro de Esopo con algunos relatos y también las fábulas de Samaniego. Nosotros nos divertíamos mucho leyendo eso y también viendo las ilustraciones. Cada uno de estos textos tenían muy buenas ilustraciones que además iban acompañados fielmente de la escritura. Así que en casa al menos compartíamos este gusto por conversar y por dar resúmenes de lo que aprendíamos comúnmente. Igual de esta misma manera, como recordaba el día de ayer en la entrevista, es grato estar con la familia. En mi caso, al menos papá tocaba siempre la guitarra, nosotros le acompañábamos a cantar, mamá nos
influyó en todo lo que son las letras. Ella igual componía, cantaba y hacía algunos versos para que nosotros declamáramos. Así que eh, es una alegría volver a sentir esa niñez y también transmitirles a nuestros pequeños, al menos los más cercanos de nuestra familia, que también está ese gusto por el arte. Muchísimas gracias a todos los colectivos con los que he podido conversar. Gracias por sus invitaciones. Igual agradecer a mis coterráneos que siempre están presentes en cualquiera de los proyectos a los que estamos enrumbándonos, y también a los familiares y a todas aquellas personas que de una u otra manera aportan para que la educación de nuestros niños sea la mejor, y sobre todo viene desde el núcleo familiar. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos ustedes.